espirituales te hacen más espiritual o menos espiritual, también los ritos espirituales te acercan a Dios o te alejan de Dios. Es tu segundo matrimonio y te han aconsejado que te separes porque estás en adulterio. Estos temas los vamos a analizar conforme a la palabra de Dios, en base a la primera carta que Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 7. La verdad va a ser muy interesante y vamos a resolver, la palabra de Dios nos va a iluminar y vamos a resolver y atacar los temas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva bíblica. Acompáñanos en este videoblog que es Evangelio Simple. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Evangelio Simple. Estamos ya en el programa número 3, contentos de una edición más de esto que es para ustedes y que cada fin de semana preparamos con mucho gusto. Damos la bienvenida aquí en el set y en el estudio. Y bueno, de este lado tenemos Liz. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están todos? Saludos, aquí andamos como siempre, gustosos de compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Excelente, Liz, bienvenida. Y de este lado también, Dama, ¿cómo estás, Dama? Mi comis. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Nos hemos estado reuniendo porque nos apasiona aprender cada día más de la palabra del Señor, y eso que hemos estado aprendiendo, pues que llegue hasta ahí, hasta donde están ustedes, y pues vamos a empezar un programa más. Excelente, Dama, bienvenida. Eliezer, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, gracias a Dios por la oportunidad que nos dan y todos los que nos oyen, gracias por estar aquí con nosotros. Los programas que hemos tenido los dos para atrás han tenido buena aceptación y muchas personas lo han estado viendo, así que le pedimos que nos ayude dándole me gusta a la página y por el otro lado que también lo compartan. Así es, sí, básicamente tenemos que entender esto, que al compartir realmente nosotros, si les gusta ese programa a nuestra audiencia, al compartir podemos llegar a más gente, que es la idea, y la idea no es ser más populares, sino que realmente la palabra de Dios llegue a más corazones, a más vidas, y el Espíritu Santo haga su obra, que es convencernos y revelarnos a Cristo. Entonces, por favor, ahí denle me gusta a la página, compartan, hagan sus comentarios y estamos interactuando con ustedes en vivo. Entonces, como comentábamos, este es nuestro programa número 3. El programa pasado iniciamos el capítulo 7 del versículo 1 al 13 y bueno, nos quedamos ahí porque este capítulo 7 es muy extenso y decidimos cortarlo a la mitad. Para esto es muy importante, para las personas que nos están viendo por primera vez, creo que es necesario y conveniente que Eliezer dé una introducción, una pequeña y breve introducción para entrar de lleno ya a la segunda parte del capítulo 7. Adelante, Eliezer. Nosotros tenemos que observar la iglesia de los Corintios de la manera manera que realmente es. Todos observan a Corintios y la carta de esta carta, los pasajes que tienen más claro son los dones espirituales, el hablar en lenguas y el amor. Y pareciera que es una iglesia modelo, pero cuando tú haces el estudio que hemos estado haciendo a la carta, nos damos cuenta que era una iglesia que estaba totalmente enferma, como muchas están hoy. Había situaciones de divisiones, algunos idolatraban a sus maestros, idolatraban a Pedro, idolatraban a Pablo y idolatraban a un joven predicador muy prominente. De hecho, se cree que él pudo haber escrito las cartas de Hebreo. Entonces, tenían esa tendencia hacia la idolatría. Y por el otro lado, como habían tenido muy buenos maestros, se llenaron de orgullo. Entonces ellos lo que hicieron fue permitir que el gnosticismo entrara a la iglesia, y por el otro lado también entrara el culto a Artemisa, y por el otro lado también entrara un poco de filosofía griega. Entonces ellos con toda esa amalgama de conocimiento se elevó su orgullo y su altivez.
de tal manera que desconocieron a Pablo como siervo de Dios y lo desconocieron como apóstol y lo desconocieron como el pastor de ellos. Entonces encontramos que Pablo le escribe carta para volverlo a meter al redil, y una vez que los mete al redil el apóstol Pablo, encontramos, pareciera que hay una división entre una y otra carta en la misma carta a los Corintios, la primera carta, perdón, y en la siguiente, la mayoría de comentaristas y conocedores del texto dicen que hay una carta, que en esta carta, en la mitad, hay una carta que le escriben los corintios a Pablo preguntándole algunas tomas de decisiones que tenían que hacer y algunas dudas. Entre ellas viene la respuesta de Pablo que encontramos donde dice que hay un hermano de la iglesia que le bajó la mujer, la morrita a su papá. a su papá, toma a su madrastra, toma a su madrastra de esposa, y dice el apóstol Pablo que esas cosas ni los paganos lo hacían. Entonces, pero lo tremendo de esto, Abraham, es que cuando habla ni los paganos, estamos hablando de un lugar donde la prostitución era algo normal, o sea, la vida liberal sexual era tan liberal en ese lugar, y dice, ni los que son liberales sexualmente lo hacen. Entonces, hay que expulsarlo de la iglesia, lo expulsan de la iglesia, y toma el apóstol Pablo ahora sí el toro por los cuernos y dice, hay que desintoxicar la iglesia de la fornicación. Entonces, el texto capítulo 6 nos dice que la fornicación no era el hecho de mantener relaciones sexuales entre novios, sino era el hecho de ir a estos lugares donde se adoraba a la diosa Artemisa, y su holocausto eran ritos sexuales. Entonces se hacían orgías, en pocas palabras. Eran muy populares, o sea, esa religión era muy popular, ¿no? Demasiado. Entonces, con mucha aceptación. De hecho, la gente cuando quería vivir desenfrenadamente decía, vamos a corintiar, porque era un lugar muy perverso sexualmente. Entonces, lo que Pablo está atacando no es el acto sexual, sino lo que Pablo está atacando es la prostitución sagrada. El hecho de ir con las prostitutas de Artemisa a elevar holocausto. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes practican esto, se están desligando de Dios. Entonces, pareciera que el apóstol Pablo les deja una losa encima. Pero lo que el apóstol Pablo en el capítulo 7, en los primeros versículos, encontramos es la solución a este problema. Y la solución a este problema es el coito matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Tu mujer le pertenece a tu marido y tu marido le perteneces a tu esposa. Así es. Entonces, el apóstol Pablo en estos capítulos nos comienza a dejar muy claro que la actividad sexual dentro del matrimonio no es un lujo, sino es una necesidad. Entonces, si tú quieres salvaguardar la integridad sexual de tu esposo, tienes que mantener constantemente relaciones sexuales. Si tú quieres mantener a tu esposa lejos de los errores sexuales, tienes que mantener una actividad constante sexualmente. Así es. Entonces, el apóstol Pablo nos lleva ahí y nos lleva al punto, hasta el punto dice, si tú eres estable en tu matrimonio, no tienes necesidad de dejarlo si no es creyente. Quédate con él. Y luego la frase que más resaltaba en esta situación es que a través de ti, tu esposo se santifica. Y yo dejaba bien claro que era eso, no era el hecho que a través de las relaciones sexuales tu esposo se va a ir al cielo, sino era el hecho de que evitas que él vaya a querer ir con Artemisa, entonces lo evitas de ese pecado. Así es. Entonces, y el consejo final es, no sabes si en una de esas él se convierte. Entonces llegamos al punto del capítulo 7, donde ya ahora sí, en la siguiente entrada comenzamos con el tema de hoy. Así es, excelente. Después de esta breve introducción y muy precisa, muy puntual, cedo los micrófonos y los reflectores aquí a Liz, que va a traernos el desarrollo de esta segunda parte del capítulo 7,
de la primera carta de los Corintios. Adelante, Liz. Así es, entonces vamos directo a la palabra de Dios, 1 Corintios 7:17. Y nos dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Vamos a tratar de esclarecer este versículo porque muchas veces lo comprendemos de una forma errónea y en lugar de mantener, como quien dice, esa unión familiar, ese vínculo matrimonial, lo queremos deshacer, ¿no? Entonces, les comento, en alguna ocasión llegó a mis oídos la situación de una prima mía, ¿no? Que se casó con un señor que ya era divorciado y después conoció a Cristo, comenzó a asistir a una iglesia cristiana. Y cuando comienza a ir a esta iglesia cristiana, se siente mal por haberse casado con su esposo y le dice, ¿sabes qué? Regrésate con tu mujer. Y entonces era esa duda, ¿no? Porque generalmente la Biblia nos dice si no te cases con ningún divorciado. Y entonces ella se sintió como muchos en esta iglesia de Corintios, ¿no? En Corintios ya se sentían muy espirituales, no podían estar los cristianos de Corintios con mujeres o hombres paganos, ¿no? Entonces a eso se va, ¿no? A esto va el contexto. Pablo nos dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así lo haga. Así ordeno en todas las iglesias. ¿Qué es lo que sucedía en esta iglesia de Corintios? Como les dije, algunas personas buscaban el pretexto para divorciarse, para separarse. En otras ocasiones también vamos a seguir viendo sobre la esclavitud. Hay quienes eran esclavos y ahora que eran cristianos querían buscar de una forma ilegal o de todas las formas que pudieran conocer, desligarse de esa esclavitud. Entonces Pablo nos dice, así como ustedes han sido llamados, al final de cuentas Dios lo ha permitido que lleguen hasta ese punto, ¿no? Entonces nos habla también en parte de un contentamiento, de no buscar zafarse, sino más bien de vivir una plenitud y una nueva vida ahora después de la revelación de su Hijo. Algo que nos quieran. Y es muy interesante porque en el contexto vemos cómo el apóstol Pablo, el antetexto de este versículo, el apóstol Pablo da ¿cómo decirlo? Da ese pelito o esa situación que que hasta el día de hoy es incómodo para muchas iglesias, el hecho de aconsejar a una persona que se divorcie. Entonces, pero el siguiente versículo toma el apóstol Pablo y me gusta la expresión, cómo lo traduce o cómo lo tradujo Casiodoro, en el sentido de que como Dios reparte. Entonces vemos en el matrimonio un Dios soberano. Así es la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, aun cuando tu esposo no sea creyente, si tú eres feliz con él, ¿cuál es el asunto? Dice el apóstol Pablo, no hay ningún problema de esto. Entonces hay que tomar en cuenta también que el hecho de que en aquel tiempo las mujeres eran desechables, era como no, ya no me gustaste, te pusiste fea. Es que el divorcio era algo común, o sea, no era algo que se daba, no, o sea, el hombre si ya, como dices tú, ya no quiso a la mujer, ya no le gustó, la desechaba, o sea, sí. Tenía una hilera de mujeres esperando. Pero el problema aquí era que la mujer era despedida, pero no era bien vista. O sea, no tenía una siguiente opción, vaya, como hoy en día, ¿no? Entonces era como, te dejo ir, vete. Y lo peor es que era, vete contra tus hijos y los desconozco a partir de hoy. Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos que entender que hay una soberanía de Dios en medio del matrimonio, así que no la despidan nada más por despedir. Por eso el antetexto dice, si ella o él se quieren ir, déjalos que se vayan, o sea, tampoco caigas en el otro extremo. De quererlos redimir, como quien dice. Que no, es que como hay personas que yo he encontrado que no, es que no, me golpea pero es la pareja que Dios me dio. Sí. Pero es la que Dios me dio
Y yo lo voy a hacer salvo a él. Sí, yo ya estoy orando por él. No, de pero hecho, ahí me no dice. comprometí a 45 días de ayuno y oración y en el día 45 Dios. No, pero ahí no, porque toman literal esta palabra de santificar, la que mencionaba anteriormente. Claro. Entonces, en mí va a encontrar la salvación. No, manito. No andamos manejando ese paquete ahorita. Andamos muy herejes. Sí, es que no, o sea, al final de todo el apóstol Pablo entiende la situación que las que se pueden presentar. Entonces, si él se va, glorifica a Dios, porque tomando en cuenta la soberana voluntad de Dios, es que Dios tiene el control de las cosas y aún en medio de una cultura así tan imponente y tan tomar a la mujer solamente como un objeto, en medio de esa cultura, Dios se puede glorificar. Entonces, si él se va, que se vaya, pero no lo corras, ni no la corras, ¿no? Sí, así es. Porque algunos agarran la religión como pretexto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí yo leía que los griegos tenían el valor del cuerpo, o sea, lo físico no era tan valioso como el razonamiento Claro. que ellos le daban a los temas, a las palabras. Entonces, por eso el hecho de tener tantos rituales sexuales no era para ellos así como que, o sea, no, ese valor físico para ellos no era tan dañino o malo. Entonces, los cristianos de aquel tiempo, o sea, platicaba yo con Liz, hubo casos extremos donde así como para los griegos no convertidos no era algo malo todos esos actos que hacían, bueno, se fueron convirtiendo, pero había unos cristianos extremistas que decían, no, pues no lo vamos a hacer, estamos aprendiendo cosas, este evangelio nuevo, tenemos que estar santos, que santificarnos. Bueno, vamos a llegar a este extremo de que nuestro cuerpo para nada se corrompa, ¿verdad? Entonces... Que no sea para placer, ¿no? Ajá. Porque luego se cae en ese extremo de no querer usar nuestro cuerpo para placer, porque eso no le agrada a Dios. Y el extremo de cómo yo he oído mucho esta palabra aquí. Nosotros somos de Cadereyta, Nuevo León, México, y he oído, es que ese es un religioso, pero está muy obsesionado, muy... Hay una palabra que ¿Ortodoxo? Legalista. Pero no hay gente que conozca del evangelio, que está muy metido y tan metido está que ya abandonó a su familia y ya se la pasa orando en el templo. O sea, como decía un amigo de Portugal, que nos habló en portugués, que decía, no, es que, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto porque me voy a dedicar completamente al evangelio. Al evangelio. O sea, nosotros no podemos, porque esa es una de las tendencias gnósticas. El cuerpo es malo, los deseos son malos y los placeres son malos. Así que si tú buscas placer en mí, no lo vas a encontrar, porque yo soy una hija de Dios. Y con las hijas de Dios Ahí nadie se mete. Ya anda muy... Las princesas, las Anda guerreras, muy princeso. las No, reinas. sí, porque ahora veamos eso a la luz de nuestra sociedad actual. ¿Cuántas mujeres nos dicen, es que mi marido solo me ve y quiere sexo? Se victimiza más. Y yo le digo, bueno, ¿quisieras que buscara otra? Pero que se le quite todo el deseo. O sea, ¿cómo? Que deje de ser humano, que deje de ser hombre. Tiene que ser hombre, no, sí. O sea, ese es el punto. Y no tan solo No, hombres. no habré sido yo. ¿Qué te dijo? Hay mujeres que de igual manera dicen, es que yo busco a mi esposo y mi esposo Me huye. no quiere. Entonces el apóstol Pablo dice, espérame, es que Dios creó la sexualidad desde la perspectiva no solamente de reproducción, sino también de la perspectiva de placer. Entonces el no cristiano solamente hace alusión y exalta el hecho placentero, pero el religioso
solamente la reproducción. Entonces, ni es uno extremo, ni es el otro extremo. Así es. El punto medio es que tienes que entender que es parte de la naturaleza humana y la sexualidad no la creó el diablo, la creó Dios y la hizo perfecta Así es. para beneficio de los mortales. Así es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces vamos a seguir en versículos 18, 19, 20. Nos dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, ya parece trabalenguas, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos, no? Entonces, estaban, como siempre hay extremos, ¿no? Estaban en el extremo, sí, es que la gente como que no sabe caminar por los puntos medios. Estaban los que eran cristianos, pero que se querían seguir siguiendo la ley, ¿no? Entonces se querían circuncidar. Y había los judíos que ya no querían tener nada con la ley y querían, como quien dice, evitar o esconder su circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No tienes que dejar a los judíos tu cultura judía, ni lo que te identifica a ti como judío, para simpatizar a los cristianos. Si tú cristiano no tienes que culturizarte para poder encajar, sino cada uno sea conformado así como es, porque al final la circuncisión vale poco. Lo que realmente es importante es el obedecer los mandamientos. Es que la fe se centra en Cristo. Así es. O sea, y esa es una de las circunstancias, creo yo, que hasta nuestros días es patente. Realmente el apóstol Pablo, en todas sus cartas, tanto en la de Efesios, en la de Colosenses, en todas las cartas que se hable acerca de cristología, Cristo es más que cualquier ritual. Entonces, el ser humano, por eso es que yo reafirmo el tema del gnosticismo, porque era parte, estaba muy fuerte, era contra algo que los apóstoles lucharon muy arduamente. De hecho, las cartas juaninas, hay un gran contenido que lo que hace Juan es luchar en contra del gnosticismo, porque eso era lo que los gnósticos decían: el cuerpo es malo, el cuerpo es diabólico, es hecho, en pocas palabras, todos los deseos y todo lo que tú puedas tener de placer es malo. Entonces, el hecho era cómo yo puedo lastimar mi cuerpo para que yo pueda acceder a Cristo, al favor, y estar en un nivel más alto de relación con Dios. Entonces, un grupo decía, no, ¿sabes qué? Nosotros somos tan espirituales que somos judíos y no nos circuncidamos, tómala. Y otro sector decía, nosotros somos más espirituales porque no somos judíos y nos circuncidamos, tómala, ¿no? Y era un pleito por quién era más espiritual. Pero que todo giraba en torno a, por ejemplo, rituales externos. Que realmente lo que Pablo le está diciendo, esos rituales, ese tipo de orden social, no te sirve de nada en tu relación espiritual con Cristo. Pero que volvemos a lo mismo. Hoy en día es muy común eso, o sea, llámese falda, llámese oración, llámese ayuno, te lo ponen como parámetro de espiritualidad. Y eso, y como dice el hipnólogo, y muchas cosas más. Sí, por mencionar solamente algunos. Sí. Porque ahora bueno, es algo que me voy a meter en broncas. Como siempre. Pero el hecho es, por ejemplo, si tú hablas lenguas, eres más espiritual que el que no habla. Pensando que la parte del cristianismo que evidencia tu relación con Dios es la manifestación espiritual de Dios. Sí. Entonces ahora, pero yo siempre he dicho, hay tres cosas aquí. Número uno,
hay quien se las aprende. Sí. Número 2, hay quien las imita. Tal cual. Entonces, ellos son espirituales. ¿Y el 3? Los que verdaderamente han sido Llenos. no llenos, han recibido ese don, ese regalo que el Espíritu Santo decide a quién dárselo. Así es. Pero eso no te hace más espiritual. Karin que no habla. Porque Efesios nos declara que los que verdaderamente son llamados por Dios, los que han sido, que tienen a Dios en plenitud, son aquellos que tienen una conducta. Hay una transformación no solamente interior, sino exterior. Así es. Como también, tampoco tus rituales externos no te van a dar la salvación, pero tampoco que tú vivas un libertinaje extremo significa que seas más espiritual, porque ese es el problema de los extremos, ¿no? Que muchas veces digo, no, pues yo ya soy salva, ya puedo ir a hacer lo que yo quiera de mi vida, total, ya soy salva. Entonces le dice Pablo, o sea, tranquilos. Realmente, a como tú estés, aún si, por ejemplo, si tú ya tienes en tu vida diaria el usar faldas, no, el que te dejes de usarlas no significa que tú seas más espiritual, sino simplemente se va a ver en tu transformación interior. Así que si te gustan las faldas y quieres seguir usándolas, úsalas. Adelante. Y Pero no lo fíjate- pongas como parámetro de espiritualidad, ¿no? Así es. Sí. Y fíjate que hasta se vienen como que modas en predicadores, en los líderes de alabanza, ven a un gran líder, un gran evangelista y quieren usar esos mismos Atuendos. métodos, ritos que llevan a cabo, porque ven que muchas almas mucha gente va a los A la eventos vista. que hacen, o los que tienen que son grupos de música famosos y que tienen sus rituales de alabanza y todo, tratas como que de imitar, ¿verdad? Y dices, ahí está el Esa es la secreto, fórmula. está la fórmula, ahí está lo que necesita la gente, lo que necesito, cuando realmente eso no es lo importante, ¿verdad? No, en la época de Gigi Ávila, Miles de copias y baratas. todavía hay. Sí. Todavía existe. Quedan unas secuelas ahí. Sí, uno sí que hay otro todavía. ahí. Oye, hasta las lenguas, ¿verdad? Que el hermano... Todo, la forma. Cómo La predicaban, forma, todo, ¿verdad? todos los Oye, y ritos, luego, bueno, no sé si aquí entre, pero Jesús Adrián, cuando salió que todos con Converse, saco, como que si así De ya, él no ya vas iba a a estar descender, hablando. ya iba. De Abraham no va a estar ¡Ah, hablando. Los Converse y el Ahí estaba la unción. Era la Era lo unción. in. Ahí estaba De hecho, el secreto. Platícale al público cuál es tu correo. Sí, tengo un Tu antiguo correo. pasado un poco Oscuro. oscuro, Ah, caray. Cabros. que me da pena. Idólatra. Pero sí, mi correo lleva una parte que es _hard, Jesús Adrián Romero. A ese grado, A ese compadre. grado. No, pero Dante Gebel. Sí. ¿Cuántos Dante Gebel? Se reproducían después de él. Uf. Y el de aquí, que está aquí en Monterrey, ¿cómo se llama? Gustavo Falcón. Gustavo Falcón. O sea, no necesitamos nosotros adaptarnos a la sociedad, Así es. ni la sociedad se tiene que adaptar a nosotros. nosotros. Entonces, como el tema va desglosándose de tal manera en el que el apóstol Pablo no quiere influir en un sentido cultural, sino lo que él dice, disfruten quiénes ustedes son y a cómo Dios les ha encontrado. O sea, dense cuenta que no experimentaron ustedes la obra salvífica porque fueran perfectos. Así es. Entonces, imagínate, Dios te encontró casada con un divorciado y tú siendo divorciada. Si tú no hubieses sido digno para recibir el don de la salvación, simplemente Dios no te hubiera Yo ya escogido. conocía que estabas divorciada y casada con... O sea, Dios conoce tu pasado, tu presente y tu Sí. futuro. Amén. Ahora, porque ese es el punto. El punto es, ¿qué garantiza que
que en el futuro tú no vas a cometer errores. No. Fíjate que yo le dije a alguien esto y le tronó El El cerebro. seso, el cerebro. pero así cañón. Le explotó. Porque él cometió un error. Como todo ser humano. Como todos los seres humanos lo cometemos. Entonces, él cometió un error y él decía, no, es que Dios, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Le Ya digo, no se sentía digno. Le digo, la neta es que te bañaste. Pero yo sarcásticamente, ¿te bañaste? Te escapaste del control O sea, de Dios. En pocas palabras, Dios no tenía en sus planes esto. Y es más, Dios no sabía que lo ibas a hacer. Se equivocó al salvarte. O sea, Dios te salva sabiendo cuál es tu presente, cuál es tu pasado y cuál va a ser tu futuro. En eso se denomina algo profundo, incapaz de el humano comprender, que se llama gracia de Dios. En que nos amó aún siendo pecadores y aún sabiendo lo que seremos. Por eso el mismo texto dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es. Entonces vamos a ir con el versículo 21. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué nos está? A ver, comadre, ¿tú amplíanos este versículo? Pues Te cedo el micrófono. micrófono. Va con los comentarios que estamos haciendo. O sea, Dios te salvó en la condición en la que estabas, cual fuera tu condición. Si en aquel tiempo se usaba la Claro. esclavitud, se llevaba a cabo. No por ser esclavo ya tú no eras digno de recibir esa salvación y no ibas a tratar de cambiar tu condición de una manera, veía un comentario que decía de una manera ilícita o ilegal, ibas a querer zafarte de esa condición en la que estabas. Entonces dice, tú acepta la condición en la que estás, esa salvación, pero no intentes cambiar tu condición. y que obviamente que también está el punto ahí, que tampoco te haga la víctima. La víctima. Víctima. No te haga la víctima. O sea, tampoco creas que por mantenerte siendo esclavo estás más cerca de Dios. O que la condición de esclavo le conmovió el corazón a Dios para tu salvación. Para tu salvación. Entonces, cuando tengas la oportunidad de ser libre, Lo vas a Procúralo. hacer. Ajá. hazlo. Es que yo digo que eso es muy... Pablo nos enseña a vivir en el punto medio, o sea, no te vayas en Sí. extremo. Pero, Ni seas tan liberal, ni caigas en el libertinaje, pero como tampoco caigas en la religiosidad. pero es tan común eso, ¿no? Las mujeres que yo he conocido que, Bueno, que dicen ¿estamos hablando de los esclavos o de las mujeres? que tienen autoridad de Dios. Shama. Que tú la ves que no se maquillan, se peinan con un chongo, Igualita que yo. faldas larguísimas. Con el cabello bien dominado. Pierna con abundante vello. Yo no soy muy... Ay, Yo no soy muy de seguir, no soy fanático de predicadores así, ¿no? La verdad, es el mismo súper yo... Eres soy fan de ti mismo. de ti mismo. de mí. No, yo soy fan de la Biblia. Amo la Biblia, Algo simple. sí. Pero hubo una predicadora de estas que salen en las redes sociales, Denise, no recuerdo cómo se llama. Una mujer. Una mujer trae un escándalo en redes sociales porque se operó, se hizo más grande sus bustos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que está? Yo no, o sea, no entendí, o sea, mi mente no, digo, o sea, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es el problema? Pero es eso, o sea, que el liberal dice, eres mi estandarte, y el conservador dice, no. Ya se eres perdió. hija del diablo. Se perdió en el camino. Entonces, Los extremos. ella no es espiritual por haberse operado, Ni deja de ser ni espiritual. deja de ser espiritual por haberse operado. O sea, realmente, hermano, nuestra comunión con Dios depende de Dios mismo. Eso es lo que hace Pablo
es una iglesia tan llena de orgullo, les dice, ustedes no son nada. Ustedes, humanamente, tú no puedes hacer algo que sorprenda a Dios. Así es. O sea, si tú crees que el no hacerte la operación o la cirugía del busto. de la circuncisión. De la circuncisión. Es que estabas diciendo Sí, de la... Ya nos confundimos. Ya me perdí. Si no te haces la operación de la circuncisión, no eres espiritual. Sí. Si te la haces, no eres espiritual. Lo que te hace espiritual es Dios en ti. Así es. No es el humano el que llega a ser un superhombre. Es Dios quien lo transforma y lo lleva en un proceso de la santificación progresiva, lo lleva a un estatus espiritual. O sea, pero cuando tú crees que lo has logrado, el apóstol Pablo le dice, ustedes no han logrado nada. Y si siguen en esa ideología, ustedes, tanto los que creen que se hicieron la operación, creen que son espirituales, no lo son. Y los que no se la hacen, no lo son. Eso Son no define. carnales. Sí, es que... Porque Cristo no es el centro de su vida. Exactamente, o sea, yo digo, el fruto más evidente es cuando dos personas que se dicen ser espirituales caen en una confrontación de dos posturas, es decir, una liberal contra una conservadora, desde ese punto, por una circuncisión, pues ya no son espirituales porque están poniendo su esperanza, su santificación en algo terrenal. En algo terrenal. Así Cuando es. realmente es espiritual, va a decir, no, hombre, ¿sabes qué? Eso no me hace ni más ni menos espiritual, y cerramos la plática. Todo lo enfocamos en Dios solamente porque todo proviene de Dios. Sí, y es que Pablo está diciendo, ni tu condición cultural, ni social, ni económica depende de la salvación, depende de lo que Dios te dio. O sea, eso no tiene nada que ver. Dios te lo dio a ti, Dios sabe por qué te lo dio a ti. Pero fíjate que algo que dice Dama, esto no sé si ustedes lo han oído, cuando dicen, es que Dios me salvó porque yo tengo que sostener su obra. Cuando salva a gente con dinero, Sí. que tiene buena posición. Dios sabía que su obra necesita mi dinero. Y ahí es donde llega el punto. Y ya se creen en que protagonistas. un pastor dice, entonces, el día que tú te enojes conmigo, porque no voy a hacer lo que tú quieras, Hasta aquí llegó la obra de Dios. ¿qué va a pasar? Sí. Porque hemos hecho la fe cristiana, la hemos hecho humana. Así es. En base a ideas Al hombre. humanas al hombre. O sea, ese cuate dice, no, es que cuídame porque... Te me voy. Si te me voy, se acaba la iglesia. De mí depende, La obra de mí Dios. depende la obra de Dios que sigue Tu avanzando. ministerio no, o sea, sin mi respaldo, tu ministerio no. Se acabó. Se acabó. Sí. Se acabó en pocas palabras. Así es, Liz. Saludos. Continuamos. Versículo A 23. todos los que se creen rockstar. Ya sabes quién eres. Ay, ¿A qué te digo? Bueno, ya dejan de distraerse, muchachos. Versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Los está ubicando, le está diciendo, ustedes están ahí queriendo tener, alegando su posición a través de argumentos vanos. Lo único que te ha hecho a ti salvo ha sido el precio que se pagó por ti, y este es el precio de la sangre de Cristo, nada más. Entonces, en lugar de estar ahí, y luego la otra es, no os hagáis esclavos de los hombres, es decir, no busques mediante argumentos propios, mediante tu forma de ser, mientras que acá el otro me dijo que yo tengo que hacer esto para poder, porque eso, Dios te libertó de todo eso, para eso fuiste comprado, para que dejes la esclavitud del pecado y no regreses a una esclavitud de seres humanos, porque luego ahí hay gente que comienza a ser esclavo de lo que los predicadores les dicen, es que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro, y Pablo nos dice en esta carta y específicamente en este versículo, no os hagáis esclavos de los hombres. En pocas palabras, no busques sufrir. Pero hay quienes les encanta. Como dijo el salmista, voy a reír. Debe ser nuestra canción de cabecera. Esa es más cristiana que muchos cantos que les llamamos cristianos, ¿no? Es que realmente, o sea... Es Salomón hablando nuestros días. El hombre de... Salomón.
el hombre le encanta, de veras, yo veo Latigarse, personas ¿verdad? que como desean que yo les falle, desean que yo los vacune, que yo les ande tras de eso, como que lo piden a gritos, como dice, es que el pastor no me está robando, no me está exigiendo dinero, tal vez no me quiere. No, es que ese es el asunto, porque es te acostumbras tanto A ese sufrir yugo. Exactamente. que tú ya no quieres ser feliz. Que te cuesta, no es que quieras, sino simplemente cuesta. Y solamente lo puede hacer Dios. Claro, por eso el apóstol Pablo le dice, o sea, hermano, no necesitas sufrir, tranquilo. Es que a veces creemos que la vida en Cristo es de sufrimiento. Es que eso nos así enseñaron. Nos enseñaron, que la vida en Cristo es de sufrimiento. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer... No. O sea, Incluso pasar hambre. sí. Eso, el pobre se jacta en ser pobre, no tanto en la salvación. Y es lo que sucedía con estos corintios, se jactaban de no haber sido circuncidados, se jactaban de haber sido circuncidados, se jactaban de todo menos de que Jesucristo vino a hacer la obra redentora. Y se van al otro extremo. Fíjate que yo... Dios no quiere hacer millonarios. Que es la última faceta que está viviendo el Evangelio. O sea, A todos Dios- nos quiere hacer millonarios. Dios Nos es ama soberano, tanto y somos o especiales. Si te tiene una condición, o si estás en una condición humilde, en esa condición humilde donde Dios te encontró, sé feliz. Así es. Fíjate que, pues Dios me ha permitido, me ha llevado, no sé, yo creo que sí ha sido Él, trabajar o estar trabajar en lugares donde hay gente muy vulnerable. Entonces, una vez una persona me dijo, en ciertas situaciones de visitas que hacíamos a lugares muy difíciles y pasábamos situaciones ahí precarias, entonces me decía, es que es necesario que lo vivas para que tú sepas lo que ellos están sufriendo, tú como esclavo de Cristo, como ministro de Cristo, es necesario que pases por eso para que tú puedas experimentar el sufrimiento, y me tiraban un rollo, ¿verdad? Coco Wash. Sí, O sea, entonces que puedes sí te vivir en quedas carne propia. en carne propia, o sea, y yo decía, no, pero es que si le hacemos así, podemos evitar estas, no sé, situaciones vulnerables que a veces se nos presentan, las podemos evitar. Y me decía, no, es que Dios lo está permitiendo por algo, es para que tú sepas lo que ellos Es sienten. un proceso Ajá. de Dios. Entonces te hacen ver que el Evangelio, que la vida en Cristo es de sufrimiento. Pero aquí Pablo te dice, si a ti te tocó conocer, o sea, si Cristo llegó a ti y estás en un estado de esclavitud, porque en ese tiempo se practicaba la esclavitud, no hoy en día, o sea, no aplica eso de esclavitud ahorita en nuestros días, bueno, acéptalo, se va a llegar tu momento, no hagas cosas ilegales para zafarte de eso, pero no está hablando de que tengas que pasar por un estado de sufrimiento. La vida en Cristo no es eso, y así no lo han hecho pensar. Fíjate, cuando ya Nos ha para vendido soltar el Ángel. micrófono, cuando mis papás se convirtieron, Amén. amén. ¿En qué? ¿En Dijo, qué? ese Oye, papo de- cuando ellos conocieron del Evangelio, lo primero que hizo mi papá fue tirar una televisión. Oh, qué mala onda. La acababan de comprar una una televisión. Qué Una pecado. televisión Qué a pecado. color que acaban de comprar. ¿Por qué? Porque era la caja del diablo. Entonces, yo vi la televisión hasta los 11 o 12 años, que no sé en qué momento dejó ser la caja del diablo y compraron una televisión. Ya- Pero- ya Yo creo ya permitió. teníamos harta a mi mamá que ya Sí. quería que nos controlaran. No Pero importa, eso, aunque Dios- los controle el diablo. Dios te guardó en su camino y quitó de ti la televisión, porque Sí. si no te hubieras perdido. Sí. Ahora entiendes tu consagración, es Ya debido a ves. eso. Entonces, ¿qué dices? No, o sea, no vean la tele, van a sufrir porque hay cosas que te quitan, que te dicen, no, eso no lo hagas, y tú dices, híjole, es como a veces ha comentado Abraham, ven, te invito a que seas cristiano para que sufras, para que seas infeliz. La vida y no es así, o sea, la vida de creyente no es de sufrimiento. Así es. Ahora, hemos visto documentales sobre judíos ortodoxos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con estos judíos ortodoxos? ¿Por qué llegaron a ese extremo? Porque llegaron a creer que el holocausto había sido causa de que ellos habían permitido
entrar culturas ajenas, es decir, habían moldeándose a la sociedad y a la civilización se iban y habían dejado sus costumbres iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? ¿Sabes qué? No, esto nos trajo la condenación, el odio de Dios, su ira, su rencor, y por eso el holocausto. Entonces, lo que debemos de hacer es encerrarnos en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y es la forma en la que ellos viven, ¿no? De una forma aislada. ¿Por qué? Porque hemos sacado o hemos llevado la religión a ese extremo. ¿Y cómo hay judías que huyen de su cultura? Por el mismo, demasiada presión. Realmente entre judíos practican el racismo. Y el racismo y sus chinos Sí. son la onda. ¿Tú eres judía, amiga? Sus chinos. Te falta Tendría que ser judío, no judía. No, pero o sea, realmente yo creo que como creyentes debemos de luchar por mejorar nuestro estatus y en ese no afanarnos por ser millonarios, porque eso depende de Dios, pero sí tener un estatus de vida. Y tampoco afanarnos en querer vivir en pobreza, porque luego le digo ahí vivimos, la gente sí vive en esos extremos creyendo que así se encuentra más fácil a Dios, cuando realmente Pablo nos está diciendo, y ese es el versículo en el que acaba, en el versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Nos lleva a decir, muchachos, no se desesperen por querer cambiar de situación, porque al final el único que va a cambiar tu situación va a ser Dios. Entonces, así como estás, vive tranquilamente. Y sin duda Dios ha de transformar lo que no está bien en nuestras vidas. Sí, y ya haciendo el panorama del texto, es que realmente el apóstol Pablo nos va llevando al punto de que la vida cristiana debe de ser de plenitud. ¿Y en qué tipo de plenitud? O sea, tú andas queriendo abandonar a tu mujer y abandonar a tu esposo cuando lo que es que el problema grave es que tú no has entendido cuál es la gracia de Dios y no has aprendido a vivir. Entonces, otra mujer no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es que entiendas la gracia de Dios y comprendas que su misericordia es para siempre. Así y es. tú vas a ser feliz siendo esclavo, pero tú también vas a ser feliz siendo libre. El día en que llegue ese Tú momento. vas a ser feliz siendo pobre, pero también vas a ser feliz el día que tengas, porque tu felicidad no está centrado en los roles humanos. Ni Y en es tus lo que me gusta emociones, mucho ni de en tu Pablo vida. Cuando les escribe a los filipenses, que habla acerca del contentamiento. Y es eso, o sea, independientemente de la circunstancia de la vida, él aprendió a disfrutar cada etapa y a poner su felicidad y su placer solamente en Dios. Porque esta vida no nos va a regir, esta vida simplemente, como dices, puede ser esclavo, puede ser libre, pero los dos son salvos y conocen al mismo Dios. Esta vida no nos va a distinguir o no nos etiqueta en base a la salvación, sino que no podemos clasificar a una persona espiritual en base a las condiciones de esta vida. Y por el otro lado también el ataque vertical del apóstol Pablo al culto a la fertilidad, porque el apóstol también toma eso, ¿no? Ese punto en el sentido de que el sexo no es tu felicidad. Tampoco. O sea, los placeres terrenales no es lo que nos hace feliz. Lo disfrutamos porque es una bendición que Dios nos dio, pero nuestra felicidad es Cristo. Nuestra plenitud se halla en Él. Lo que me mantiene feliz y contento es que el Espíritu Santo me haya revelado a Cristo y yo pueda tener una relación con el Padre tan íntima que puedo decir, Él me conoce tal cual soy y me ama aún así. Y creo yo que aquí se acomodaría aquel texto del apóstol Pedro cuando Jesús lo restaura y le dice, este soy. Así es. No te amo como debería amarte. No te amo como tú me amas a mí, Jesús. Pero aquí estoy. Y Jesús le dijo, eso es suficiente. Yo te conozco, Pedro.
Sígueme. Así es. Así es, pero bueno, muchas veces queremos ayudar a vernos mejor o a mejorar nuestra imagen ante Dios. Creo que es parte de nuestra naturaleza caída el querer maquillar nuestras imperfecciones. Comadre, O ayudarle a Dios también. A veces nos creemos que podríamos hacer eso con tratando de imitar cosas, tratando de sentirnos que no, si Dios me llamó, si soy su hijo, la posición en la que estoy no es la mejor, necesito hacer estos cambios, necesito hacer aquello, cuando no. O sea, aquí vemos cómo Dios nos muestra a través de esta carta que no es necesario. O sea, la condición, así como Él nos salvó, Él sabe por qué, es suficiente, pero es también soberano sobre nosotros. Amén. Así es, así es. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este programa. Agradecemos sin lugar a dudas el tiempo que han dedicado a esta ¿Transmisión? charla, a esta transmisión. Sin lugar a dudas, el meditar en la palabra de Dios, siempre lo repetimos, es lo más importante, es lo que nos conforta, lo que nos ayuda a mejorar. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, aquí por esta página que es Evangelio Simple. Todo lo hacemos queriendo ser de bendición para cada uno de ustedes, así que por favor, antes de terminar el programa, y denle like, me gusta, escriban sus comentarios, escriban sus observaciones. Créanme que nosotros las tomaremos de la mejor manera. ¿Para qué? Para mejorar, todo para mejorar. Si tienen alguna observación o algo y quieren mandarnos un inbox, bueno, bienvenido, ¿verdad? Cualquier comentario, cualquier duda, estamos a la orden. Fue un placer compartir este tiempo con cada uno de mis amigos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado aquí por Evangelio Simple. Gracias por su atención. Saludos. Saludos, nos vemos. Adiós. Medio abrazo de Chile.